Bueno, gracias por venir. Yo soy Rafael Luque, para los que no me conozcáis, soy desarrollador de software en Osoco. Osoco es una pequeña compañía de desarrollo de software que en enero del año que viene ya cumplimos 15 años de andadura. Y bueno, fundamentalmente desde el punto de vista de tecnología usamos la plataforma Java y desde hace ya algunos años también el lenguaje Groovy y todo el ecosistema de frameworks que hay alrededor de Groovy, tipo Grails, JEP, GParse y otros frameworks, ¿no? Y desde hace 3 o quizá 4 años ya, un pequeño equipo de desarrolladores empezamos a introducir Smalltalk como un entorno de desarrollo práctico para proyectos, inicialmente productos internos que desarrollamos en Osoco, pero hoy en día ya ese pequeño grupo, que inicialmente éramos solamente 2, José Salendero, que está ahí, y yo mismo, se ha empezado a extender a otros compañeros de mi equipo de desarrollo, incluso también a otros equipos de desarrollo dentro de Osoco, y actualmente tenemos Smalltalk funcionando en producción, incluso en proyectos que no son internos, o sea, proyectos de consultoría clásica para los que nos pagan nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a tener una pequeña charla sobre Smalltalk, permitirme la broma, y literalmente me lo voy a tomar así, o sea, como somos muy poquitos, mi idea es que esto no sea una presentación al uso unidireccional de mi parte hacia vosotros, sino que mi idea es presentaros ideas y conceptos que subyacen debajo de Smalltalk y un poco la experiencia que hemos tenido en Osoco, qué cosas hemos descubierto que creemos que son las características que pueden ser diferenciales de Smalltalk o que incluso pueden ser únicas, o al menos yo no conozco en otros entornos de programación, a no ser que sean herederos directos de Smalltalk, como pasa con Faro, ¿no? Que es un tipo de Smalltalk. Entonces, un poco la idea que tenía es que he organizado una serie de demostraciones de código para que vayamos viendo en la práctica esas ideas, y después de cada uno de esos pequeños episodios o píldoras que tratan de ilustrar un concepto, pues abramos un pequeño debate de unos minutillos, 3-4 minutos o lo que queráis, para ver pues qué os ha parecido la idea, qué os ha parecido el código, cuáles son vuestras experiencias al respecto, y con independencia de que al final de la charla pues podamos tener más preguntas, ¿no? También he huido un poco del típico esquema cuando se trata de introducir un lenguaje de programación. Incluso en los libros de texto lo habitual es empezar, bueno, aparte de los Hola Mundo, para la gente más inductiva, se empieza hablando de la sintaxis, de las librerías, sobre todo las librerías de colecciones, que son muy importantes para ser capaces de hacer algo, el toolchain del lenguaje. A mí me parece que eso es, por supuesto, es necesario, no digo que no sea importante, pero en el caso de lenguajes como Smalltalk o Lisp o algunos otros lenguajes de este tipo, que tienen unos principios de diseño muy importantes, subyacentes, que en realidad no es una amalgama de funcionalidades que un comité ha empezado, no me estoy refiriendo a ningún lenguaje en concreto, un comité o una serie de personas de la comunidad han empezado a aglutinar y a crear un lenguaje Frankenstein que no responde a ningún principio de diseño. Estos lenguajes yo creo que son la cristalización de una visión. El creador o los creadores de estos lenguajes tenían una visión muy particular sobre cómo debería ser la programación, el proceso de construcción de software. Y eso es lo que he hecho en falta en los libros, incluso en los libros de Faro, que os voy a poner bastantes referencias a libros de Smalltalk y de Faro en la charla. Son un poco decepcionantes en este sentido, o sea, también hay que decir lo malo, ¿no? Estos libros describen Faro como se puede describir cualquier otro lenguaje. Cuando Faro y Smalltalk son entornos de programación únicos, esas características únicas de estos entornos no se suelen describir en los libros, y es en lo que me voy a intentar centrar, ¿vale? Entonces, bueno, antes de nada quería hacerme una ligera idea de cuántos de vosotros tenían una experiencia previa, unos conocimientos, aunque sean muy básicos, de lo que es Smalltalk. Aparte de la gente de Osoco, Eduardo, ¿no? Bueno, y sintaxis de Smalltalk a código, ¿eres capaz de entender? Vale. Bueno, el resto no voy a entrar en los detalles de la sintaxis, pero espero que no sea necesario, o sea, que viendo los ejemplos de código se entiendan los conceptos que trato de ilustrar. Si hay alguna duda sobre sintaxis o sobre algún detalle de implementación, pues también podemos entrar a eso, ¿vale? Entonces, bueno, la primera demostración, el primer concepto que quiero transmitiros es que Smalltalk nos permite ver la programación como una especie de diálogo entre el desarrollador y los objetos de su aplicación. Porque son objetos vivos y podemos enviarles mensajes
y nos van a responder a esos mensajes. E incluso nos van a responder cuando le enviemos un mensaje que ese objeto no entiende, nos va a decir que no lo entiende, ¿vale? Entonces, bueno, lo mejor es que lo veamos en una demo, yo creo, y luego lo discutamos. Entonces, bueno, como soy un poco torpe escribiendo, me he preparado ya unas notas aquí, estas son las demos que son como 12 o 13 demos, pero no os preocupéis que son cosas muy pequeñitas, ¿vale? Muy puntuales. Para no equivocarme mucho escribiendo, pues esta es la primera demo sobre el entorno vivo en Smalltalk. Bueno, todo este marco que estáis viendo es lo que llamamos mundo, es un objeto también en Smalltalk. Y esta ventana es una herramienta que se llama inspector, sirve para inspeccionar las aplicaciones, inspeccionar los objetos, ¿no? Aquí puedo escribir código, en este caso lo que tengo es un Bouncing Atoms Morph, que son unos átomos que rebotan en las paredes de un espacio en el que están confinados. Esto, si lo inspecciono, veis que en el inspector lo que me dice es que esto es una clase Bouncing Atoms Morph. Bueno, Morph no lo he dicho, Morph es una librería gráfica. En Smalltalk hay varias. Es la más antigua, es la que creó Dan Ingalls en Smalltalk 72 y 74, etcétera, y todavía funciona, ¿vale? O sea, digamos, es como, no sé, Swing en Java o AWT, algo así. Entonces, esto es una clase. Ahora lo que le voy a hacer es enviar el mensaje new a la clase para crear un objeto. Orientación a objetos entiendo que todos domináis, entonces esto es igual que en Java, solo que la sintaxis es un poco más como el lenguaje natural, ¿vale? Y Opening Wall, como os he dicho, wall es esta ventana, lo que va a hacer es abrir este objeto que voy a crear en esta ventana, ¿no? Entonces, si evaluamos esta expresión, lo que veis ahí arriba, no sé si se ve, esto es mi instancia, que ya es una instancia concreta. Veis que pone ahí que esto es un Bouncing Atoms Morph y un identificador. Esta es la instancia de mi objeto, que desde el punto de vista funcional es muy poco interesante. De hecho, no es nada interesante. Es una especie de simulación de cómo se comportan las partículas de un gas a una cierta temperatura. Pero imaginaos que esto es cualquier aplicación que estéis desarrollando en Smalltalk. O sea, esto podría ser una aplicación web, o podría ser un consumidor de mensajes AMQP, lo que fuera, cualquier tipo de aplicación. Y va a servir para ilustrar con un ejemplo muy tontuno la misma idea, pero bueno, trasladar esto a cualquier otro contexto de cualquier otro tipo de aplicación. Entonces, en el inspector, lo que vemos aquí en row, en la pestaña row, es el estado de este objeto, ¿vale? El estado del objeto, que son sus detalles internos, ahora mismo no me interesa mucho. Me interesa más ver que este objeto tiene una serie de átomos, de submorphs, o sea, morphs, otras formas que están aquí dentro, que son átomos, que son todas estas partículas azules. Y a cualquiera de uno de estos objetos, aparte de inspeccionarlo, puedo interaccionar con él, puedo tener un diálogo e enviarle mensajes. Por ejemplo, le podría decir a este átomo, que no sé cuál es, que cambiara de color y cambiara a color rojo. En el momento que evalúo esta expresión, le estoy mandando un mensaje a un objeto de este sistema que está funcionando, sin necesidad de pararlo. En el momento que lo ejecuto, veis que ya hay una partícula que es roja, ¿no? O sea, esto es una auténtica chorrada, pero si pensáis en lo que supone es que yo puedo tener una aplicación en funcionamiento y no tener que pararla para modificarla. Y el feedback loop, en este caso, es instantáneo, ¿no? Lo habéis visto, no he tenido que editar código en un archivo de texto muerto, compilarlo, ejecutar una nueva versión de la aplicación y ver qué ha pasado. Lo estoy viendo directamente sobre una versión de la aplicación que está funcionando. ¿Vale? O sea, en el estado podemos ver que, por ejemplo, este átomo además tiene una velocidad, cosa que no tenía ni idea, pero lo estoy descubriendo ahora sobre la marcha, en tiempo de ejecución del sistema. Entonces, bueno, voy a decirle, por ejemplo, que tengo una nueva velocidad de un vector 0, 0. O sea, digamos, esto es un XY, ¿no? Entonces, 0, 0, en el momento que le envíe el mensaje, voy a parar esa partícula. La partícula roja se ha parado. Y ahora, imagínate que lo que quiero hacer es restituir el estado inicial. Entonces, lo que quiero hacer es enviarle un mensaje reset. Pero este mensaje reset me lo acabo de inventar ahora. Es decir, no existe. Si le envío este mensaje reset a este objeto, lo que dice el sistema es que literalmente does not understand reset. O sea, esta instancia de AtomMorph no entiende este mensaje. Le pasa un mensaje que no entiende. ¿Entendéis la diferencia entre pasar mensaje y llamar a un método, no? Ahí hay un dispatching,
los mensajes se pueden enviar, todos los que yo me invente, se los puedo enviar a cualquier objeto. Otra cosa es que el objeto me va a decir que no sabe qué hacer con ese mensaje, no lo comprende. Vale, lo interesante del caso es que aquí podría entrar al depurador. Lo que veis aquí en este panel de arriba es el stack, ¿vale? Arriba. Estamos en el punto de que does not understand. Y abajo tengo un panel de código fuente. Lo que estoy viendo es el código fuente de aquel punto del stack, ¿no? Y tengo la posibilidad, tengo aquí la opción create, que lo que me permite es, como el depurador sabe que estamos en el caso de que este objeto no entiende el mensaje que le estoy enviando, me da la opción de crearlo en este momento, ¿vale? Entonces, si lo creamos en la clase AtomMorph, esto podéis obviarlo, esto es una forma de organizar los mensajes en el protocolo. Pues este mensaje lo podemos poner como resetting, no sé si no existe, me lo he inventado. Vale, acabamos de crear, veis que el stack ha cambiado, ahora tenemos el reset. Estamos con la ejecución parada en el envío de un mensaje que me acabo de inventar, ¿vale? Y podemos cambiar la implementación que nos sugiere el depurador. Y le podríamos decir que lo que queremos es volver al color original y que lo que queremos es volver a tener una cierta velocidad. No sé, me la invento, ¿vale? En el momento que acepte este cambio, acabo de crear un nuevo método para este mensaje que no existía con este código. Y tengo la posibilidad de decirle al depurador, oye, continúa ejecutándote, ¿dónde fallaste? Entonces, en el momento que lo haga, el átomo vuelve a moverse y es azul otra vez. Entonces, esto que es una auténtica chorrada, yo creo que sirve para ilustrar que no solamente puedo inspeccionar un sistema que está funcionando y no tener que pararlo, sino que puedo seguir construyéndolo. O sea, hemos creado un nuevo mensaje reset que antes no existía, con lo que, digamos que el proceso de desarrollo en Smalltalk puede ser de esta manera. O sea, puede consistir en trabajando en un entorno vivo, con tu aplicación a medio hacer, la estás inspeccionando, estás viendo cómo se comporta, y le vas añadiendo el comportamiento que crees que necesita. E inmediatamente, con un feedback instantáneo, ves cómo reacciona la aplicación y cómo está funcionando, o no está funcionando como quieres, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera idea que os quería transmitir con esta demo. Entonces, mi idea ahora es que discutamos un poco, oye, ¿qué os ha parecido? O sea, por ejemplo, ideas que he puesto aquí para iniciar un debate. Hay otros entornos de programación viva, aparte de los basados en Smalltalk. No sé si alguno tiene experiencia con algo parecido, programando. Aunque no sea su lenguaje habitual, bueno, no sé. Se me ocurre que, por ejemplo, los REPLs, ¿no? o incluso trabajar en JavaScript y abrir la consola de desarrolladores en el browser, te da una sensación parecida, ¿no? O al menos la productividad se parece a esto, que tienes un feedback muy instantáneo, ¿no? Lenguajes interpretados también. Entonces, sí, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que este feedback ha sido mucho más instantáneo que el típico ciclo de edito algo, compilo o no compilo porque, bueno, me he hecho un hack para que sea en caliente, pero en realidad se está compilando. Veo la aplicación nueva funcionando y veo los efectos de mi cambio, ¿no? Entonces, si esto es mucho más instantáneo, ¿por qué seguimos trabajando en el otro ciclo? ¿No? Esa sería una pregunta a hacerse. O sea, esto me encantaba en formato exploratorio, pero nunca llegué realmente a la otra parte, digamos, cuando congelas, cuando sacas a producción, que si lo sacas por generación a partir de la imagen madre. O sea, eso en la colaboración es lo que nunca llega a superar, digamos, el feeling cuando estás explorando es la gestión del código, gestión de la configuración y del control de versiones. Claro, esta instancia es este mundo, pero no es el mundo que tiene instalado Vale, bueno, en eso... O sea, en el modo exploratorio creo que... Nosotros, al principio, o sea, yo creo que empezamos con Faro 3, ¿no? Creo que era. Esto ya es Faro 6.1 y está desarrollándose Faro 7. O sea, esta es la versión estable y Faro 7 es la de desarrollo. Y en Faro 3 sí que se notaba que todavía había problemas para comunicar los cambios de código en la imagen, extraerlos, o sea, exportar, importar. Sí, o sea, tú ahora puedes congelar y sacar ese nuevo método que has hecho. Entonces, pero digamos que ahí tienes nuevo, pero empiezas a ejecutarlo en otro lado o en el sistema vivo, o sea, transmites el código.
Sí. pero no el estado del comportamiento. Entonces, tienes una dicotomía distinta y mucho mejor que la otra, pero a veces para colaborar Sí, te digo que efectivamente ¿cómo sacarle yo creo que la tradición en Smalltalk es hacerse todo. Porque bueno, ahora veremos que la gente de Smalltalk lo que decía es que los sistemas operativos eran innecesarios. Que un sistema operativo es todo aquello que recoge lo que no coge en el lenguaje de programación y por lo tanto no deberían existir. De hecho, o sea, Smalltalk tiene la vocación de comerse todo el sistema operativo y entonces quizá por de ahí viene que ellos siempre han tratado de hacerse todo. Entonces en Smalltalk existe, no sé si te suena Monticello como sistema de control de versiones distribuido, o sea, es una especie de Git ya distribuido hace mucho tiempo, antes de que existiera Git. Ya se habían desarrollado ellos este sistema para compartir código y demás. Hoy en día ya la integración con Git es total. O sea, no hay que hacer... Cuando nosotros empezamos, hacíamos unas especies de hacks de extraer código de la imagen al sistema de ficheros y a partir de ahí ya a trabajar con Git. Hoy en día ya la imagen de Faro incluye la integración con Git y se puede directamente hacer un push, hacer pull, hacer commit sin salirse de la imagen. Está totalmente integrado con Git, por ejemplo, y con otros sistemas de control de versiones. O sea que esa parte ya sí que se ha avanzado bastante también. Bueno, si no tenéis mucho de esto, pasamos a la siguiente demo. O sea, mi idea es, si no, tampoco os quiero forzar a si no tenéis nada que opinar. Un poco de desconocimiento. Me parece un poco la idea de todos los entornos ahora que tenemos de programación funcional, ¿no? Que tienes por un lado, por decirlo, el estado de la aplicación y por el otro lado tienes el código. De hecho, en Difragan, o sea, lo que haces es programa en vivo, entre comillas, ahora se ha puesto muy de moda el mundo JavaScript, incluso en cierto modo, a otro nivel, a lo mejor porque es razón que compilar, bueno, no hay que, pero hay muchas que hay que compilando ahora, que tú el estado lo mantienes, entonces tú puedes editas el código y no has perdido el estado de la aplicación, estás haciendo el cambio inmediatamente sobre lo que ya tenías. Sí, o sea, no creo que... Vamos, sí, probablemente eso se lo inventaron, porque si miramos el timeline, pues esto es de los años 70, pero claro, lógicamente las ideas son libres y cada uno las implementa de una forma diferente. Me viene muy bien esto que has dicho, porque ahora la siguiente sección no es una demo, o sea, el resto son demos como esta primera, esto era para romper un poco el hielo. Esto ya es el interludio, o sea, lo pesado, lo sesudo, la parte más conceptual y filosófica. Entonces voy a pasar un poco rápido, pero como os digo, es que me parece imprescindible. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros estamos haciendo algunos desarrolladores en Osoko una formación online, un MOOC de Faro, que luego os voy a poner la referencia por si os interesa. Y es curioso que en esta formación también se basan en este paradigma de sintaxis, librerías, herramientas, y no hablan para nada de los conceptos del diseño de Smalltalk, ¿no? O sea, es un poco triste. Y de hecho la gente en Faro, que es algo con lo que no estoy muy de acuerdo, la comunidad de Faro trata de desligarse un poco de Smalltalk. O sea, que lo ven como que la gente identifica Smalltalk con algo viejuno, con algo que si era tan bueno, ¿por qué no triunfó? Y entonces ellos dicen que Faro no es un Smalltalk. Faro es un lenguaje de programación vivo, no sé qué, tal, basado en Smalltalk. Y recalcan mucho eso y se quieren como romper con la historia de Smalltalk. Me parece un error. Entonces, bueno, os quiero contar un poco de esto por si no lo conocéis. Habéis visto que el subtítulo de la charla era Faro Smalltalk es un entorno de desarrollo para la programación subversiva. O sea, dudaba si decir entorno subversivo de programación, entorno de programación subversiva. O sea, subversivo no en el sentido político de vamos a quemar contenedores y tal, sino de subvertir, de cambiar el statu quo. O sea, para mí, o sea, una de las características fundamentales por las que me apasiona Smalltalk no es por la sintaxis, no es por el live programming, o sea, al final son cosas importantes, pero lo fundamental, yo creo, es que nos permite pensar la programación de una forma totalmente diferente a como la pensamos hoy en día y muy diferente a como la piensan las nuevas generaciones de programadores. Bueno, espero que Javi tome buena nota y empieces también tú ya a cambiar las cosas. Entonces, me parece un buen medio, más que una herramienta, es un buen medio para pensar de formas diferentes en la programación. Entonces, me diréis, bueno, ¿y por qué vamos a subvertir el statu quo de la programación si no va muy bien? O sea, el software es ubicuo, está en los bolsillos, en el móvil, en el coche, en las televisiones, nos rodea. El software se está comiendo el mundo, ¿no? Como decía el fundador de Netscape en el 2011.
Y es cierto, o sea, que cada vez más industrias y más sectores dependen estratégicamente del software. O sea, dependen estratégicamente de nosotros, ¿no? O sea, no sé si os dais cuenta de lo importantes que somos. O sea, somos los chamanes de la tribu, o no sé, o sea, algo, lo que fuera muy importante en el Renacimiento, los grandes pintores del Renacimiento. O sea, tenemos un rol social muy importante y, claro, eso implica también una gran responsabilidad. Es decir, que no podemos hacer las cosas como nos dé la gana, o como diga el último blog, o como diga cualquiera. O sea, creo que tenemos que tener un poco más de sentido de conocer qué es lo que hicieron los pioneros de la computación. Al menos conocerlo. Luego podés estar de acuerdo o no, pero deberíamos conocerlo, ¿no? Y luego, por otra parte, diréis, bueno, pero si es que tenemos una potencia de cómputo de la leche. O sea, mandamos a la gente a la luna con un ordenador que es peor que mi móvil, ¿no? Y la ley de Moore parece que se sigue cumpliendo. Incluso se dice que vamos a llegar ya a la fase de sinapsis y no sé qué, en el 2065 y tal. Bueno, pues sí, o sea, todo esto es cierto, pero esto no significa que la computación, o sea, hay ciertas cosas que van bien. O sea, es ubicuo, es muy potente, pero nos está haciendo más inteligentes. O sea, llegando a las cosas casi al ridículo, esto está sirviendo para que la gente esté enganchada al WhatsApp en los móviles. O sea, realmente esta es la revolución de la computación que queremos, ¿no? Entonces, bueno, el título de esta sección viene de este ensayo, de este paper de Alan Kay, de 2007. En realidad es una charla, yo creo que de los años 90, pero luego lo ha reescrito en 2007. Y entonces bueno, ahí os pongo un poco una frase que he sacado que me parece interesante. Pero un poco el mensaje de este documento, luego os paso la referencia si lo queréis leer, viene a ser como, vale, sí, lo que nosotros y otros pioneros creamos en los años 60 y 70 se ha adoptado, esa tecnología ha triunfado, o sea, existe el ordenador personal frente al super mainframe que solamente iban a usar 10 empresas en todo el mundo, cosas de estas, pero solamente ha triunfado el iceberg, o sea, la punta del iceberg. Todo lo que había por debajo, que era más sutil y por otra parte ideas más poderosas, esas ideas no han triunfado tanto, y de hecho muchas de esas ideas ni se conocen. Entonces, o sea, ¿qué ha triunfado? Pues Engelbart creó el ratón y todo el mundo usa el ratón. Vale, eso era lo banal, o sea, eso era lo evidente. Evidentemente había que usar ese instrumento, ese invento. Pero todo el mensaje del trabajo de Engelbart se ha perdido. O sea, todo lo que no era muy deslumbrante, todo lo que no era interfaz de usuario gráfica, que era lo que deslumbraba a gente que estaba acostumbrada a trabajar programando, haciendo agujeros en tarjetas, ¿no? Pues claro, la interfaz de usuario gráfica y la librería gráficas, eso impactó, y eso se adoptó inmediatamente. Pero es que estos pioneros tenían muchas ideas, mucho más calado, que no se han adoptado. Entonces, para hacer un pequeño experimento, aunque a lo mejor ya lo conocéis porque esto se lo he robado, es una idea de Alan Kay que le he robado, y los de Soco no podéis hablar porque ya lo conocéis. Todo el mundo más o menos sabe quiénes son estos tíos. Bueno, el de la izquierda podemos tener dudas, que es Isaac Newton. El del centro, Darwin, ¿no? Y Einstein. Son gente conocida por todo el mundo, por supuesto por los científicos. Es decir, no te podrías llamar científico sin saber más o menos quiénes son estos tíos y cuál fue su aportación a la ciencia. Porque la ciencia se basa en subirte a los hombros de gigantes, ¿no? Se suele decir. Vale, pero ¿qué pasa en nuestro campo? O sea, empezando por el de la izquierda. ¿Este hombre, alguna idea? Ni idea, ¿no? Este hombre es Ivan, no sé cómo se pronunciará, Sutherland. Y creó en el año 62, como parte de su tesis doctoral, un sistema que se llamaba Sketchpad. Ahora os voy a poner un fragmento de vídeo para que lo veáis. No sé, ¿alguien lo conoce, lo del Sketchpad? Vale. En el año 62, está considerado como el creador de los gráficos de ordenador, y más cosas ahora en la demo, luego lo comentaremos. Dag Engelbart tiene ahí el ratón encima de la mesa, es esa cosa blanca. Ha muerto no hace mucho y los titulares eran: ha muerto el inventor del ratón. Es muy triste porque este hombre no solo inventó el ratón, o sea, este hombre inventó el hipertexto. En el año 68 hizo una demostración que se conoce como la madre de todas las demos. Hizo una demostración ante 3.000 personas en California y se conectaba con su equipo en Menlo Park a 30 millas. Es decir, inventó las redes de ordenadores, hizo una demostración del concepto de hipertexto, hizo una demostración del concepto de videoconferencia, de
trabajo colaborativo editando texto, 2 personas a la vez editando el mismo documento. Esto no suena, ¿no? Pero es que esto fue en el año 68. La gente estaba acostumbrada a perforar tarjetas en esta época y todavía había discusiones sobre si el ensamblador era un lenguaje de demasiado alto nivel que los desarrolladores de verdad no iban a necesitar nunca. Los desarrolladores de verdad le hacían las cosas en binario, ¿vale? Y bueno, y este es más conocido, Alan Kay, ¿no? Alan Kay, bueno, la gente le conoce como un poco el gurú, el que creó el paradigma de la programación orientada a objetos, Smalltalk y demás. En realidad todo eso son consecuencias de su verdadera visión, que es el Dynabook. El Dynabook publicó un paper en el año 72 y es la concepción de cómo debería ser la computación personal. O sea, todo el mundo debería tener un sistema portable de manejo de información que le hiciera más inteligente. Se parece mucho en los prototipos que ahora os voy a enseñar a lo que hoy sería una tablet, pero solamente se parece en el form factor. En realidad las tablets no están diseñadas para hacernos más inteligentes. El concepto que él tenía era, él heredado de Engelbart y del resto de esta gente, era que hacernos más inteligente no es decirle a un sistema, por ejemplo Google, oye, ¿cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? Y que Google me diga, de una forma que yo quizás no comprendo, no entiendo cómo me da la respuesta, me da una respuesta. Porque ese problema es un problema que yo, antes de existir Google, ya era capaz de pensar. O sea, estoy describiendo un problema en términos que yo ya era capaz de pensar sin esas herramientas. Eso quizá es potencia de cómputo, inteligencia artificial, muchas cosas. Pero no es hacerme más inteligente. Hacerme más inteligente es ser capaz de pensar, de tener pensamientos que antes no tenía, gracias a este medio o gracias a estas herramientas, ¿vale? Ahora vamos a entrar más a detalle porque esto quizá es un poco vaporoso. Pero bueno, esto no sé si va a funcionar muy bien por el audio. Es una demo del Sketchpad de Sutherland presentada por Alan Kay y cómo va a presentar la demo es mediante un vídeo, ¿vale? Es muy breve, pero para que os hagáis una idea, bueno, no se oye nada. Te pongo los subtítulos. Vale, lo que va a decir es que, mira, en 1962, este tipo, bueno, este es el ordenador en el que se creó Sketchpad. El ordenador, creo que era un TX4, no sé, igual, José, tú sabes. O sea, era un ordenador del tamaño de esta sala, o más grande. Creo que tenía 460 kilobytes, en fin, os hacéis una idea, el ordenador de la época. Pues en ese ordenador crea los sistemas gráficos. Vais a ver aquí un ejemplo. Esto que tiene en la mano es un light pen, o sea, una especie de stylus que se diseñó él. Vale, ¿esto qué es? Programación basada en restricciones. O sea, él está diciendo al sistema qué es lo que quiere conseguir, que es que estas líneas sean perpendiculares, no le está diciendo el cómo. Y el sistema pues tiene un problem solver por debajo que es capaz de volver a aplicar las restricciones. Dibujo aquí unas líneas de cualquier manera, a mano alzada, y ahora le va a decir, oye, estas líneas quiero que sean perpendiculares. El sistema lo resuelve. Esto es en el año 1962, cuando no existían todavía las pantallas en los ordenadores. Esto que se ve aquí, que parece parte de la misma imagen, en realidad esto lo tenía aquí al lado. O sea, es un teclado que él se hizo para enviar órdenes al ordenador. Vale, en este sistema además estamos viendo gráficos por ordenador, programación basada en restricciones, o sea, declarativo. Digo, ¿qué quiero hacer? No el cómo quiero hacerlo, no es imperativo. Y ahora también en algún momento se aprecia ya un sistema basado en orientado a objetos, aunque no existía el concepto lo populariza luego Alan Kay varios años después, pero vais a ver que él crea, digamos, una pieza maestra de un tornillo, no sé qué será esto. Él crea una pieza maestra de este tipo y empieza a crear instancias diferentes de esa pieza maestra y a usarla en sus gráficos. Y cuando quiere hacer un cambio en todos esos tornillos, va a la pieza maestra, es decir, a la clase, hace un cambio en la clase y ese cambio se aplica a todas las instancias de ese dibujo. Es decir, que este tipo en un año, haciendo su tesis doctoral, creó los gráficos por ordenador, la programación basada en restricciones y la programación orientada a objetos. Todo en un año.
Alan Kay dice, creo que en este mismo vídeo más adelante, oye, yo cuando le pregunté a este tío, oye, ¿cómo has hecho todo esto en un año? Él dijo, no sabía que era difícil. Es decir, o sea, parece una chorrada, pero nos está diciendo que es que esta gente en realidad nos estaba explorando. Era un terreno virgen, no había paradigmas, es una fase pre-paradigma, y en realidad aceptaban que, oye, no tenemos ni idea de qué se hace con los ordenadores. Es decir, vamos a inventar, y vamos a probar, y vamos a descubrir nuevas cosas. El peligro es que hoy en día nos creemos, bastante gente se cree que sabe muy bien lo que está haciendo. O sea, y eso es un pensamiento muy peligroso, porque eso es un pensamiento que frena total creatividad. Si tú das por hecho que lo que te enseñan en la universidad, o lo que ves en el trabajo, o lo que ves en internet, es la forma establecida de programa, ya está todo descubierto, pues sigues haciendo eso. O sea, entras dentro del dogma, ¿no?, de cómo se programa. No piensas en otras posibilidades. Este es el ejemplo que os decía de las instancias. Bueno, si queréis, más o menos os habéis hecho una idea, ¿no? Lo podemos parar. Bueno, Dag Engelbart, lo mismo. La demo de este hombre, igual ya la habéis visto alguno, ¿no? Pues muy famosa, es la madre de todas las demos. Es en el año 68. Un poquito después de lo que hemos visto. Y bueno, esto igual... La parte que he puesto es cuando... Esto es digamos, el guión de la presentación que hicieron. Ahora van a entrar en una parte que es la colaboración entre dos personas, ¿no? Pone. Entonces este es el punto en el que se establece una conexión vía red entre California, o sea, entre el sitio donde está haciendo la presentación y su laboratorio en Menlo Park con otro colaborador, y se hace una videoconferencia. Y empiezan los dos a trabajar en este documento a la vez, colaborativamente. No solamente por audio, sino que empiezan con dos ratones, con dos punteros de ratón. El ratón también lo inventó él. O sea, imaginaos ser una persona de la audiencia de esta demostración. No existía concepto de ordenador personal, ni gráficos por ordenador, porque bueno, lo que hizo Sketchpad pues se conocería entre el círculo de académico. Ni existían ninguna de estas ideas, ni la videoconferencia, ni las redes entre ordenadores. Todo esto era nuevo, o sea, debió ser un efecto wow alucinante, o todo esto está preparado y detrás del telón hay un tío ahí moviendo las cosas, no sé. Bueno, ahí veis al hombrecillo y en algún momento se ven, pues eso, dos ratones y empiezan a trabajar y tal. Vale, yo creo que es suficiente, ¿no? En realidad todo el trabajo este de la madre de todas las demos es el resultado, es una demostración de lo que Engelbart en el año 62, o sea, esto es antes que el Sketchpad de Sutherland. Este hombre escribió este paper que os recomiendo os leáis, es un poco pesadillo, se llama Aumentando el intelecto humano. Y en realidad esto es la base de todo lo que hace luego Alan Kay y todo lo que hace la gente en el Xerox PARC. No vais a encontrar código, no es técnico, no hay diagramas técnicos, es un poco conceptual, es un marco de trabajo, y él establece unos principios para crear una colaboración entre el hombre y la máquina que permita que el intelecto del ser humano aumente. Pero no en el sentido que os decía de tener más potencia de cálculo, más miniaturización, reducción de costes, sino el poder pensar de forma creativa y tener otros pensamientos, ¿vale? Entonces, fruto de este trabajo, se crean todas estas invenciones de la madre de todas las demos. Y por último, Alan Kay. Alan Kay en el 72 escribe también algo que es un poco, como él dice ahí, estas notas se deben tomar como especulativas y se debe leer como si fuera ciencia ficción. Pero probablemente, debido a las tendencias en miniaturización, reducción de los costes y tal, probablemente en el futuro se puede implementar esto. Entonces, aquí es donde, en este paper, él habla ya del Dynabook, que es esto que veis en la ilustración que tienen los niños. Se supone que estos niños están aprendiendo, jugando en el jardín de la casa con estos Dynabooks. Estos Dynabooks, a lo largo de toda la carrera de Alan Kay, él está desarrollando prototipos de Dynabook, y un prototipo, lo que llaman los Interim Dynabooks en Xerox PARC. En el PARC estuvieron desarrollando estos Dynabooks no tan miniaturizados como lo que habéis visto, que no se podía hacer en esa época. Lo que veis aquí que están usando estos niños es un Alto, no sé si conocéis Alto, un sistema Alto. Xerox Alto, esto se considera, es el primer ordenador personal que se creó. Se creó en el Xerox PARC, el Palo Alto Research Center de Xerox. Xerox es la empresa de las fotocopiadoras. Pues esta empresa, no sé muy bien
cómo llegaron a la conclusión de que había que destinar ingentes cantidades de dinero a crear un centro con las mentes más brillantes de la computación de la época, matemáticos y demás, para, según ellos, crear la oficina del futuro. O sea, tenían miedo de que su negocio de la fotocopiadora se fuera al traste. Entonces sí, crearon el Park, el Xerox Park, y pues ahí había gente como Alan Kay, como Bob Taylor, Matt Calfe, que creó Ethernet, por ejemplo, Charles Simonyi, que creó el precursor de Word, luego se fue a Microsoft y creó Word, Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta gente muy brillante, se dedicaron a desarrollar este sistema que se llama Alto, y todo el software que corría aquí, que esto es un prototipo de DynaBook para probar esos conceptos, todo el software que corría aquí era Smalltalk. O sea, Smalltalk se creó como el sistema operativo, porque este software era desde la aplicación hasta las capas de más bajas, microcódigos que hablaban con el hardware. En 10.000 líneas de código Smalltalk estaba funcionando todo el sistema Alto, ¿vale? Entonces, bueno, como no hay audio, es una pena. Aquí, el día 10 de noviembre, se cumplieron precisamente 40 años de una demo que dieron los científicos del Xerox Park a su fuerza de ventas de Xerox. O sea, llegó un momento que dijeron, oye, esto que llevamos haciendo aquí años, esto debe salir del laboratorio y que empiece a comercializarse. O sea, a ver si además de vender impresoras, o sea, vender fotocopiadoras, podéis vender todo esto que hemos inventado. Cosas que inventaron la impresora láser también. Eso sí se vendió bien. Y esto, mira, si lo podéis vender, valían $10.000 cada uno de estos equipos de la época. Y era el primer ordenador personal. No tuvieron mucho éxito. De hecho, creo que no vendieron ninguno. O sea, no vendieron ninguno de estos equipos fuera. Pero tuvieron una... Esto luego os pasaré la presentación y podéis ver los vídeos, son interesantes. En este vídeo, como es muy corto, te lo voy a poner. Se ve a Steve Jobs, que este tío sí se enteró. Steve Jobs fue en el 77 a Xerox Park y le hicieron una demo. O sea, eran científicos, no tenían intereses comerciales y cualquiera que pasaba por allí le hacían demos de lo que estaban haciendo, porque era algo digno de conocerse. Entonces, claro, Steve Jobs sí era un tipo con talento comercial. Bueno, veis lo que está diciendo, ¿no? O sea, le enseñaron 3 cosas, pero la primera le dejó tan flipado que las otras 2 ni se acuerda. Las otras 2 cosas que le enseñaron fue la programación orientada a objetos, no le hizo ni puto caso. La otra cosa fue, oye, estos tíos tenían aquí 1000 ordenadores altos conectados en red, mucho antes de ARPANET. Ni idea, no, usaban email, tal, ni idea. Yo lo que me quedé flipado, veis, cuando me enseñaron una interfaz de usuario gráfica. O sea, lo que me enseñaron fue Smalltalk, lo que este tío vio fue Smalltalk. Vio esto y dijo, vale, esto es lo que tengo que usar para crear mis ordenadores en Apple. Que es un poco el ejemplo de lo que dice Alan Kay. Es, bueno, si este tío que era un visionario, Steve Jobs me refiero, era un visionario, solamente vio la punta del iceberg, o sea, solamente vio el interfaz de usuario gráfico. Lo otro no lo llegó a ver y no lo adoptó. O sea, Internet llegó muchísimo más tarde. Y ya para acabar, una cosa más reciente, bueno, Sussman le conoceréis porque es uno de los coautores del famoso libro este de SICP, creo que son las siglas, ¿no? Structured Interpretation of Computer Programs, ¿no? Es un libro de texto clásico que se usa en las universidades. Bueno, pues este tiene una charla muy interesante que lleva por título esto así tan... que es, no tenemos ni idea de qué estamos haciendo. Y algunas frases que he sacado del vídeo, dice, mira, no tenemos ni pajolera idea de cómo hacer esto bien. Nos hemos dedicado demasiado tiempo a pensar en cosas como el sistema de tipos y de estas cosas, cuando lo que tendríamos que habernos dedicado es a cómo podemos crear máquinas más flexibles y un sistema de programación más flexible. Por lo tanto, conclusión, tenemos que deshacernos de nuestras actuales formas de pensar, en cuanto a la programación se refiere, ¿vale? Esto lo dice un tío que está acostumbrado a usar Lisp, a usar lenguajes de programación de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, las ideas para el debate aquí yo creo que están claras. ¿Qué os parece esta idea de, oye, la visión de estos pioneros no se implementa completamente? ¿Y cómo queremos hacer ciencia de ordenadores en nuestro campo si no sabemos lo que han hecho nuestros pioneros en los años 60, 70? Y por lo tanto estamos condenados a reimplementar las ideas, porque como no sabemos cómo las implementaron ellos, las volvemos a implementar, pero las implementamos probablemente peor que ellos. Entonces esto es lo que se llama, lo que dice Alan Kay, es reinventar flat tire. O sea,
la rueda pinchada, ¿no? Estamos reinventando la rueda pinchada continuamente. Entonces, en la ciencia sería algo inaudito, ¿no? Incluso que te aceptaran un paper de algo, volviendo a decir, no sé, me vuelvo a inventar las leyes de la termodinámica, porque como no tengo ni idea que otro tío, aunque fue hace mucho tiempo, ya había inventado las leyes de la termodinámica, o los había descubierto, pues ahora me atrevo a volver a hacerlo, ¿no? Os habéis quedado... No va a haber mucho diálogo, yo creo, ¿no? ¿En Redax estabas pensando? Sí. ¿O en Redax? En verdad, claro, debería volver a invitar a Ben Sorti, que ni siquiera sé cómo se llama. Ya. Sí, pero bueno, o sea, a ver, o sea, no estoy hablando de reimplementar cosas, porque bueno, o sea, por hobby, o porque quiero aprender, o porque creo que la implementación no es la buena, o sea, no estoy hablando de las implementaciones, sino de algo más de fondo, ¿no? Que es para qué usamos esto lo de los ordenadores. O sea, qué nos están aportando los ordenadores y cómo lo estamos usando, ¿no? Y luego mucha gente me dice, no, es que la industria, o sea, cuando les cuento que estamos usando Smalltalk en producción, no sé qué, los típicos argumentos es, joder, ¿dónde vas a sacar desarrolladores que sepan Smalltalk? Y bueno, ¿y de dónde vas a sacar desarrolladores que sepan otra cosa? O sea, hay que formarse, ¿no? Continuamente. Y la industria, ¿y por qué la industria no tiene más demanda de Smalltalk? Al final, esto de la industria somos todos, ¿no? O sea, si todos empezáramos a tomar ciertas decisiones, estoy convencido de que la industria se puede mover también. O sea, si todos empezamos a usar software libre, Microsoft acaba poniendo un kernel de Linux en Windows, probablemente, ¿no? O sea, hay cosas que suenan un poco a excusas, o sea, que cada uno, al final, nosotros somos todos profesionales, hacemos esto para ganar dinero, entonces no vamos a hacer algo que no nos permita vivir, pero dentro del margen de maniobra que todos podemos tener, unos más y otros menos, creo que tenemos que conocer esto y intentar, si os convenzo, claro, o sea, no os quiero vender ninguna moto. El lenguaje de programación. O sea, ellos lo veían como un metamedio. O sea, Como un medio, sí, era dibujar. exacto, O sea, de hecho, está muy relacionado con el claro. lees a Kenbeck y está reimplementando una máquina Smalltalk en JavaScript. Sí, pero Kenbeck ves sus tweets y ves la nostalgia de Smalltalk. O sea, ves un tío que debe tomar algo para no deprimirse. O sea, constantemente está diciendo, joder, llevo ya no sé cuánto sin usar Smalltalk. Y cuando vuelvo a Smalltalk, esto es una maravilla, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, sí, tiene que vivir, tiene que trabajar el hombre. En su día daba la sensación de que florecían los sitios en los que no se hacía software, digamos. O sea, los que, digamos, era un producto, da igual, o sistemas así como más industriales. No sé por qué en Argentina algunos que seguían con temas refinerías y cosas así, sino que era como, no, si esto no es software, esto es la petrolera, o sea, esto es el sistema de refinamiento. Entonces, era como todo mezclado, o sea, el hecho de que fuese motos era más coincidencia que otra cosa. No lo sé, o sea, tampoco quiero entrar en el debate de por qué no triunfó esto, porque sinceramente no tengo ni idea. O sea, no hay muchas teorías al respecto, pero bueno, son todo elucubraciones. Y luego también hablan que una de las charlas dice que precisamente los académicos acaban como que acaba habiendo mucho interés de la industria, también acaba moviendo mucha gente más que los académicos. Que los académicos muchas veces ven como gente que son únicamente teóricos, pero luego no tiene aplicación práctica. Claro, de todas maneras, bueno, a ver, Smalltalk tuvo no ha tenido un éxito rotundo, pero tuvo un éxito relativo. O sea, en el momento en que la gente del Serospar decide, vamos a sacar Smalltalk del laboratorio, que fue en los años 80, hay una, bueno, lo he puesto en la presentación, creo. Hay una famosa revista que era la revista Byte, no sé si os suena. Pues en esta revista se dedicó un número entero, un monográfico a Smalltalk. Y a partir de ahí, por ejemplo, empresas como IBM estuvo siempre desarrollando inicialmente, antes de adoptar Java de forma ya definitiva, Visualize for Smalltalk de IBM. Y esto se usaba en empresas. Y de hecho tenía una licencia bastante prohibitiva. Ahí sí que hubo un tema que era más comercial y, o sea, unos no sabían para qué usarlo ni no sé qué forma, pero luego ya cuando se metió y era tan ventaja competitiva, sí, ahí eran súper caros. Sí, eran muy, sí, Solo se las podían permitir empresas gigantescas. Sí. Y luego fue donde apareció Java y dijeron, exacto. lo damos gratis. Sí. De hecho, sabes que la primera máquina virtual de Java, la máquina virtual de Smalltalk está basada también en una máquina virtual. La máquina virtual de Smalltalk tenía bastante prestigio, y la primera máquina virtual de Java lo que hacen es comprar la empresa que hizo
una de las máquinas virtuales de Smalltalk para usarla. Adoptar el software de Smalltalk como máquina virtual, como base de la máquina virtual. Bueno, vamos a código, que es más divertido que esto. Otra idea que os quiero poner encima de la mesa, un concepto que yo creo que es muy importante de Smalltalk, es que todo, absolutamente todo, se puede inspeccionar, se puede modificar. Digo que todo es comprensible. O sea, para mí comprensible no solamente es que lo puedas inspeccionar, es que lo puedas tocar, que lo puedas cambiar, porque si no es difícil entender cómo funciona, ¿no? Y esto responde a, bueno, esto es la revista PEZ que os decía antes, el número de agosto del 81, que es un monográfico, está disponible también, os lo pondré en la referencia, se puede bajar, se puede leer. Molan mucho los anuncios que hay en la revista, porque ves anuncios de cosas de los años 80, de sistemas de ordenadores y formaciones, están muy curiosos. Pero los artículos que se publican son bastante interesantes. Uno de ellos es este de Dan Ingalls. Dan Ingalls fue el programador principal de Smalltalk, porque realmente Alan Kay, digamos que fue el ideólogo. El programador era Ingalls. Y Dan Ingalls implementó casi todos los Smalltalks. De hecho, ahora está trabajando en el Y Combinator con su proyecto de Lively Kernel, que es una nueva implementación de las ideas de Smalltalk en JavaScript para el browser. Y en este artículo lo que desgrana son los principios de diseño que subyacen en Smalltalk. El propósito principal de Smalltalk, como tú decías antes, no era un lenguaje de programación. Lo que querían hacer era proporcionar el soporte para la creatividad de las personas. Así. Ese era el objetivo de diseño de Smalltalk. Y entonces, ¿cómo se consigue cumplir este objetivo? Con una serie de principios de diseño que no se pueden violar. El primero era personal mastery. O sea, si tú quieres ser creativo con un sistema, en este caso un entorno de desarrollo, de programación, todo el sistema tiene que coger en tu cabeza. No puede ser que tu sistema sean millones de líneas de código, porque comprenderás solo una parte. Podrás ser creativo, sí, con esa parte. No puede ser que haya partes del sistema que no comprendas porque estén cerradas, estén ocultas, ¿vale? Entonces, este principio significa que todo el sistema ha de ser comprensible y debe ser lo suficientemente pequeño para que puedas adaptarlo y entenderlo. Y otro que va muy ligado, también relacionado con que cómo puedo entender algo, es que exista una metáfora uniforme. O sea, ¿qué es esto de que haya 3 o 4 excepciones? No. O sea, si consigues que haya una metáfora potente que se aplica de forma recursiva hasta abajo en todo el sistema y a lo ancho y largo del sistema, pues consigues que se pueda entender muy fácilmente. Si en vez de tener esto tienes, bueno, en principio esto es orientado a objetos, vale, sí, pero luego tenemos métodos, tenemos tipos que son primitivos, tenemos unas herencias de esta forma, tenemos unas visibilidades de esta otra, y empiezas a meter un montón de excepciones. No hay una metáfora única que describe absolutamente todo lo que se puede hacer con el sistema. Es mucho más difícil entenderlo todo y es mucho más difícil ser creativo en ese medio. Entonces, esto se traduce en Smalltalk en que en Smalltalk básicamente todo, absolutamente todo, es un objeto. Y la segunda regla es que todo, absolutamente todo, ocurre enviando mensajes, pasando mensajes, objetos, y se acabó. Entendiendo esto, o sea, la sintaxis hay que entenderla, pero incluso la sintaxis la podrías cambiar con estas reglas. O sea, estas son las únicas reglas, es la única, perdón, es la única metáfora uniforme que aplica a todo el sistema. Precisamente porque lo que querían conseguir es que fuéramos creativos y que pudiéramos entenderlo perfectamente. Y bueno, en cuanto a la sintaxis, se dice que la sintaxis de Smalltalk se debería coger en una postal. Pues efectivamente coger en una postal. Esto es un ejemplo de un método de Smalltalk que tiene absolutamente toda la sintaxis de Smalltalk, que es muy poca. La sintaxis o sea, no voy a entrar en todos los detalles, pero la sintaxis de Smalltalk es, básicamente hay 4 pseudo variables o keywords de la sintaxis. El resto no hay sintaxis. El resto son todo mensajes. Entonces, el mensaje, los condicionales son mensajes, if false, if true. Esto es un mensaje que envío a un objeto, que puede ser boolean o no. O sea, quieres que responda ese mensaje a un objeto de tu aplicación que no es un boolean y puedes hacerlo. O por ejemplo este do, que es una iteración sobre un array. Esto también es un mensaje. No hay sintaxis. No puede ser de otra forma, porque si hubiera sintaxis estaríamos violando el principio que acabamos de decir, ¿no? De que todo se hace de la misma manera y todo se hace enviando mensajes. Entonces, para que veamos esto rápidamente, os puedo enseñar, por ejemplo, cómo están hechos los condicionales. Bueno, no lo voy a... Si buscamos, por ejemplo, if true es un mensaje que vemos que está aquí implementado en varios sitios, pero bueno, está implementado en boolean. ¿Y cómo está implementado en boolean? Aquí tenemos el código. Esto es un comentario, ¿vale? El código dice que esto subclass responsibility, o sea, no es mi responsabilidad, es de mis subclases.
el cómo se interpreta if true. Entonces, ¿cuáles son las subclases en las que esto está implementado? Pues está implementado en la clase true y en la clase false, como era lógico, ¿no? Polimorfismo puro y duro. Y entonces, en true, ¿cómo está implementado el if true? If true recibe una closure, que es como se llama en Smalltalk son bloques. Esta es la closure que se debe ejecutar cuando la condición es cierta. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se llama la closure para que se ejecute. Y entonces, ¿cómo está implementado, o cómo creéis que va a estar implementado en false? Pues en este caso no hago nada, devuelvo nil porque esta alternativa solo la tengo que invocar si soy true. Entonces, bueno, lo curioso de esto no es que esté hecho así, que es más o menos como lo hubiéramos hecho todos, ¿no? O no. Sino que se puede modificar. O sea, no solo lo puedo mirar, no sé, la última vez que habéis visto cómo está hecho el if en vuestro lenguaje de programación, hace tiempo, ¿no? Entonces, aquí no solo lo puedo mirar, lo puedo cambiar. Y si yo quiero una lógica ternaria, o sea, hay true, false y una cosa que no sé, pues llego y lo cambio. Que por supuesto te puedes disparar en el pie, ¿no? Puedes cambiar el boolean, esto es una cosa que se usa en todo el sistema, no solo lo vas a usar tú y tienes que saber cómo cambiarlo. Bueno, pues si te carga la imagen, arranca otra y lo haces bien, no sé. ¿Vale? Pero, o sea, digamos que veis que el personal mastery está muy claro. O sea, personal mastery, yo soy capaz, sin ser un super desarrollador que está estudiando, leyendo millones de líneas de código de cómo está hecha la máquina virtual de mi sistema y soy capaz de buscar cualquier cosa en las librerías de la imagen, porque todo se busca de la misma manera, todo se inspecciona de la misma manera. O sea, hay unos operadores, unos bloques de construcción muy básicos, pero como se aplican todos de forma uniforme en todo el sistema, de la misma forma que antes hemos enviado mensajes a mi objeto de mi aplicación del Bouncing Atoms, también puedo enviar mensajes a cualquier objeto dentro de mi imagen, sea de mi aplicación, o sea una herramienta, o sea el parseador, o sea el compilador, todo se hace de la misma forma, ¿vale? Y todo se puede tocar, inspeccionar y modificar. Te lo puedes cargar, pero se puede hacer. Entonces esto, desde luego, es una forma de que surjan ideas creativas. Y de hecho la prueba es que del mundo de Smalltalk han surgido la mayor parte de las innovaciones. Ya no te estoy hablando de Alan Kay, o sea, te estoy hablando de dónde ha salido TDD, de dónde ha salido XP, de dónde ha salido los trades hace mucho menos tiempo. Pues los trades es un trabajo de Stefan Dukas, que es un tío que trabajaba es el líder de Faro, pero antes de Faro trabajaba en Squeak y allí creó el concepto de trade. Y muchísima investigación relacionada con ingeniería de software, con lenguaje de programación y con nuevas formas de hacer las cosas se hacen aquí, porque es el medio perfecto para crear nuevas formas de programar, el crear nuevos lenguajes o nuevos paradigmas, porque como todo lo puedes moldear y tocar y retorcer, pues está muy bien también para la investigación. Vale, había preparado también enseñaros cómo es un bucle, pero creo que me lo voy a saltar para ir un poco más rápido. Y respecto a cómo de pequeño es el sistema, o sea, más o menos cuántas líneas de código tienen vuestros o cuántos métodos o líneas de código tienen vuestras aplicaciones, ¿lo sabéis? ¿Lo sabéis mirar? No mucho, ¿no? O sea, eso crece, lo normal. Vale, eso es la aplicación, pero lo que hay por debajo de la aplicación, ahí hay mucho. O sea, no estoy hablando de sistemas operativos, que esos son mastodontes. Estoy hablando de cualquier lenguaje o cualquier herramienta, no sé, Firefox, un navegador, cualquier herramienta. Vas a mirar su evolución de líneas de código, que se puede mirar en SmartDAC, para los proyectos open source, ves la gráfica, y ves que eso crece y crece, y normalmente más o menos se duplica cada 5 años. En lo mejor de los casos, o sea, donde la gente tiene mucho cuidadito con borrar código y no meter código a lo loco, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me he hecho un script muy guarro para que me cuente esto, qué porcentaje de todos los métodos que hay en toda la imagen de este Faro 6.1 son tuiteables, o sea, cogen en un tweet. 76,8, más o menos el 77% de todos los métodos de esta imagen de Faro los puedes tuitear porque tienen menos de 280 caracteres, ¿vale? Contando los caracteres, comentarios y todo, o sea, no he hecho virguerías de quitar comentarios y otras cosas, ¿vale? O sea, todo el sistema, pero esto es todo, es todo, hasta la máquina virtual, o sea, hasta que ya llegas a la máquina virtual, todo el sistema, librerías, compiladores y tal, es muy pequeño, realmente es pequeño. ¿Por qué? Porque debe ser algo que un programador acabe dominando y pueda inspeccionar. No te voy a decir que sepas todos los rincones de la imagen, porque además ya en estas imágenes, comparadas con las
iniciales son bastante grandes porque por defecto vienen pues con soporte para Git, con un montón de cosas que en realidad son opcionales, que puedes empezar a quitar y reduces tu imagen a lo que verdaderamente necesita tu dominio, que suele ser muy poco. Y tienes una imagen muy pequeña. Ya os decía antes que y además de muy pequeña, con métodos muy pequeños. De hecho, los espacios para escribir código son, a propósito, muy pequeños, porque lo normal es que en Smalltalk los métodos sean de 3-4 líneas o no más. ¿Vale? Vale, bueno, ideas para debate en este caso. No sé cómo vamos de tiempo. Si os empezáis a aburrir, acelero, ¿eh? Vale, pues acelero entonces. Bueno, el debate yo creo que está claro. Lo que os decía es, para mí hay dos tipos de lenguajes. Hay lenguajes que son una amalgama de cosas, que no se entiende muy bien cómo se han diseñado, o sea, parece que es un poco capricho o tendencias, o no sé. Y hay lenguajes que son la cristalización de una visión. O sea, creo que Lisp y la familia de Lisp es una, Smalltalk es otra, y tampoco conozco muchos más, o sea, probablemente por desconocimiento mío. O sea, pero creo que sí que se puede diferenciar muy claramente los que son cristalización de una visión, o sea, hay unos principios de diseño que gobiernan para qué estamos decidiendo qué incluir en el lenguaje y qué no, y hay otros que esto es una fiesta. Bueno, ¿tu lenguaje de programación de qué tipo es? Pues no vamos a entrar en esas distinciones ahora, ¿no? Bueno, otra demo, herramientas moldeables. Bueno, moldeables quiere decir que tú puedes crear tus propias herramientas. ¿Por qué? Porque otra característica importante de Smalltalk es que desarrollamos dentro de una imagen. No desarrollamos con ficheros de texto. Aquí la idea es que la imagen, digamos, viene a ser, imaginaos la imagen de un sistema de ficheros, ¿no? O sea, es algo donde capturas un estado y de lo que puedes luego reconstruir ese estado. Entonces, en la imagen de Smalltalk tienes aquí todos estos objetos enviándose mensajes unos a otros. Y lo curioso del caso es que, como tampoco podría ser de otra manera, si lo pensáis bien, por los principios de diseño, es que aquí estos objetos son tanto los tuyos de tu aplicación como los objetos del entorno, o sea, del IDE, ¿no? Del parseadores, compiladores, etcétera, son objetos que hay aquí. Y son objetos al mismo nivel que los tuyos. Entonces, lógicamente, porque no vamos a estar haciendo cosas ocultas y excepciones, es lo que decía antes, para ser creativo tienes que poder tocar tus browsers o tu inspector y añadirle cosas y extenderlo. ¿Que tienen sus riesgos? Claro, tienen sus riesgos. Tú puedes decidir que true es false y false es true en toda la imagen. Entonces sabe que lo que pasa es que pues, va a cascar, ¿no? Pero es interesante desde el punto de vista creativo, porque puedes crearte tus propias herramientas específicas para tu caso de uso, para tu dominio. Entonces, os enseño solo alguna demo para que os hagáis una idea. Bueno, en referente al inspector, todavía no hemos salido del inspector, solo os estoy enseñando esto que es como lo más fácil, el playground y tal. En el inspector, por ejemplo, yo puedo inspeccionar estos objetos. Bueno, 42 es un número, ¿no? Lógico. Puedo inspeccionar los objetos, pero el cómo se representan estos objetos en el inspector es algo que me puede interesar modificar y que además de las representaciones por defecto, añadir otras, ¿no? Lo que solemos hacer en otros lenguajes es que hay alguna forma de sistema de decirle a un objeto que se represente como literal, o sea, el típico toString de Java, ¿no? O el printString, toString, no sé qué. Vale, pues además de eso, ¿por qué no decirle a tu objeto que se pinte en la pantalla? Porque quiero verlo en el IDE, o sea, quiero ver cómo es. Entonces, por ejemplo, en el caso de una fecha, además de ver aquí en esta pestaña row sus detalles internos, que si no estoy implementándolo, pues no me interesa mucho saber que una fecha pues tiene un comienzo y tiene una duración, pero sí me puede interesar verlo en un calendario. Pues a lo mejor, o sea, es una forma natural de poner una fecha. Un objeto fecha, pues lo puedo ver en el calendario, oye, es martes, tal, o el lunes, o lo que sea. O, por ejemplo, todo esto es un array de asociaciones, clave-valor. Si le digo que se convierte en un diccionario y lo inspecciono, pues un diccionario es una tabla en la columna claves y la columna valores, ¿no? Es la forma natural de ver un diccionario en este caso. Aunque normalmente, por ejemplo, en algunos entornos de desarrollo todos los objetos se ven igual, como una especie de árbol que vas abriendo y vas viendo sus atributos, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de ver todos los objetos a través de la misma herramienta y de la misma manera, tú puedes extender, precisamente por esa capacidad de extensión de las herramientas, extender el inspector, por ejemplo, para poder ver los objetos como a ti te interesen. Digamos que estos objetos tienen una representación natural, ¿no? El número, la fecha, pero hay otros objetos que serían de tu dominio que puedes querer cambiar la representación o añadirle otras. Por ejemplo, imagínate que vamos a buscar un fichero en nuestro sistema de disco. Normalmente saldrías de tu entorno de desarrollo y te vas al navegador, tal. Bueno, en Smalltalk, lógicamente, lo ideal es hacerlo dentro de la imagen.
¿Por qué? Vale, si inspecciono esto, que es mi working directory, o sea, el directorio en el que estoy, veis que es un objeto file reference, pero además, como representa un directorio, pues me lo está mostrando en realidad de una forma muy parecida a como me lo muestra mi navegador en mi explorador, no sé ni cómo se llama, el explorador del sistema operativo, ¿no? O sea, lo que son directorios son unas carpetitas y lo que son ficheros son otros iconos y me dice las fechas de creación y los tamaños. Entonces puedo empezar a inspeccionar estos directorios. En realidad estoy inspeccionando objetos, pero a que parece que estoy usando un explorador de ficheros. No, o sea, estoy usando los mismos operadores básicos con los que he inspeccionado antes el diccionario. Pero con un operador básico bien diseñado, eres capaz de hacer cualquier otro browser o cualquier otro inspector, como este caso. Entonces aquí tenemos un archivo de texto, ¿vale? Este archivo de texto, aparte de como sus interioridades como objeto, como es un archivo de texto, puedo ver sus contenidos, ¿vale? Sus líneas de texto. Si tuviéramos otro tipo de archivo, por ejemplo, una imagen, veo sus contenidos, que está codificado, es un PNG, no se entiende nada, pero claro, como es una imagen, también puedo ver cómo es esta imagen como un gráfico. O, por ejemplo, si veo un script en Smalltalk, además de su contenido y su estructura interna, reconoce que es un script y dice, ah, pues yo me voy a visualizar como algo que tiene syntax highlighting. O sea, pinto la sintaxis y que además me puedes evaluar. Entonces esto, como es un código Smalltalk, aunque estoy viendo un fichero que tengo en el sistema de ficheros, no está dentro de la imagen, pero al inspeccionarlo desde aquí veo el contenido y puedo evaluar este código, y al evaluar este código estoy haciendo una llamada a una URL que es una URL del Meetup para coger una imagen que, como es una imagen, puedo ver la forma de la imagen y es el logotipo de Software Crafters, ¿no? Incluso puedo ver, por ejemplo, un CSV. Este es un CSV que me he bajado con datos de una agencia de seísmos, ¿vale? De terremotos. Como es un CSV, además de ver los contenidos como texto, como un string, veo las columnas. Esta primera fila que está en gris son las columnas del CSV. Entonces vemos que aquí hay una columna latitud, longitud, profundidad del seísmo y la magnitud. Vale, pues este objeto, imaginaos que me interesa analizar la correlación que existe entre la magnitud de un seísmo y su profundidad. Pues puedo empezar a tener un diálogo con él. O sea, esto, tener en cuenta que no es un objeto que estaba en mi imagen, es un fichero que está en mi sistema de ficheros. He usado la imagen de Smalltalk para navegar hasta él y encontrarlo. Y ahora le voy a empezar a enviar mensajes, no al fichero, sino al objeto fichero, ¿no? Al objeto file reference. Y entonces le puedo empezar a enviar aquí mensajes a self contents me va a devolver el string de este file reference. Y bueno, aquí esto es un pequeño DSL para crear gráficos. Si lo evalúo dentro del mismo inspector, dentro de la misma herramienta, he creado un grapher, ¿vale? Y lo curioso de este grapher es que, claro, como es un grapher también lo puedo ver. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo la correlación entre la profundidad del terremoto y la magnitud del terremoto. Cada uno de estos bolitas que veis aquí es una fila de CSV. Entonces, si me interesa saber, oye, ¿cuál es el seísmo que ha tenido más magnitud en este CSV? En vez de salir de mi entorno de programación, hacerme un script o analizar los datos con R o yo que sé cómo, Smalltalk es tan potente que no puedo usar las mismas herramientas para todo. Entonces, dentro de Smalltalk, analizo el CSV y digo, vale, pues el de mayor magnitud está claro que ha sido este. Si pincho en él, lo que veo es la fila del CSV, que representa, o sea, el modelo que hay detrás de este gráfico, ¿no? Este objeto tiene como modelo la fila CSV y la magnitud era 7,3. O puedo ver si hay alguna cosa que salga un poco de la norma, como este de aquí, que ha sido el más intenso y de más profundidad, ¿no? Cosas así. Entonces, no sé si os hacéis un poco la idea de que todo esto que he estado haciendo es la conversación con objetos vivos que os decía al principio. O sea, todo esto ha sido una conversación. He encontrado un fichero, lo he abierto, le he enviado mensajes y he hecho un análisis. Esto es programación, ¿no? O sea, programar tengo unas dudas o unas curiosidades que resolver y acabo resolviéndolas. Es un poco programación así sucia y rápida, pero bueno, yo con esto me puedo hacer mis clases bien consolidadas en sus paquetes, en su control de versiones y tal. Pero el feedback es instantáneo, no sé si os dais cuenta, ¿vale? No sé, el potencial de esto y las posibilidades son enormes. O sea, esto es un ejemplo muy tontuno. Y como os veo que estáis ya petados, os voy a sacar...
Esto es un ejemplo de cómo la herramienta inspector se puede extender. Sí. Todos son objetos, todos son mensajes, todo es inspeccionable, todo es modificable. En las charlas de Anakin y demás, yo creo que nunca hacía la diferencia entre programadores y no programadores de usuarios. O sea, para él es cómo hablaríamos a los ordenadores. O sea, para él esto, o parte de esto, sería lo que los niños con el Dinabu. Claro. Cómo interactúas con algo, y tienes que interactuar con el lenguaje, porque de alguna forma tienes que interactuar, y yo creo que simplemente de ahí se ha ido para atrás, diciendo, bueno, pues solo los iterativos. No, vale, solo los programadores. Bueno, Alan Kay, o sea, tampoco es que haya que darle la razón en todo. O sea, Alan Kay lo que le pasa también es que él siempre ha visto su investigación orientada a los niños y a la educación. O sea, influido por Simon Paper, el creador del logo, de la tortuga, no sé si os suena. Siempre ha enfocado todo a la educación. Entonces a él le interesa ese campo, el cómo los ordenadores pueden servir para hacer a los niños más inteligentes. No, pero aparte de eso, como algo exploratorio. O sea, él no veía como una primera fase, hay un programador que genera una cosa que se une a la gente. No, sino, pues, yo qué sé, imagínate que eres un desarrollador interno de una empresa que hace software para ti mismo. Pues la diferencia entre usuario y programador es muy como que no era tan clara. Las reglas de negocio. Igual las macros del este. Sí. Este es el entorno de programación más usado Sí. del arte. Sí, sí. Después nos pasa muchísimo que los ordenadores sean bicicletas para la gente. En el sentido de que ya están intentando hacer unos estudios por llegar ahí más lejos. A lo mejor también viene relación con todo esto. Bueno, un último ejemplo de esta parte, si os apetece, porque os estoy enseñando cómo se... Bueno, tengo más que me estoy saltando para no aburriros. Cómo se extiende el inspector, vale, pero también podemos extender el browser o el debugger o otras herramientas, cualquier herramienta en realidad. Entonces, esto es un ejemplo de cómo extender, bueno, es un ejemplo hiper tonto de me creo un contenedor, me creo dos ítems que tienen un nombre y los añado a ese contenedor. Es una relación de una composición, ¿no? Hay un objeto que tiene otros hijos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo podría extender yo mi depurador para darle otro sentido diferente al que tiene dentro de mi dominio. Entonces, si decido depurar este código, lo abro en el depurador. Vale, el depurador tiene esta pinta. Vale, ahora me voy a ir pudiendo hacer lo normal, over o into en estas sentencias. Vale, o sea, si ejecuto esto, pues me he creado un objeto container. Vale, pero yo puedo decir, bueno, es que a mí me apetecía hacer una extensión de esto, lo quiero ver, no quiero imaginarme, o sea, no quiero verlo aquí abajo. Pues me puedo hacer un nuevo tipo de depurador, como este, donde le he añadido al depurador que viene por defecto en la imagen, la posibilidad de ver, en este caso como UML, pero imagínate, esto podría ser un hexágono, no sé si es una arquitectura hexagonal, lo que te diera la gana, event sourcing, una pila de eventos, un event string, lo que quieras. Estoy viendo lo que estoy ejecutando. Acabo de crear este objeto con un ítems, que es una colección vacía de tamaño 0, y ahora según vaya ejecutando mi código aquí a la izquierda, va a ir resaltándome lo nuevo que va apareciendo en forma de diagrama UML. Es decir, aquí ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo ítem con nombre ítem 2, ¿vale? Le voy a hacer el set, se ha creado pero no tiene, el name es nil. Ahora sí le hago el set y de hecho me va resaltando en color lo que va cambiando respecto al estado anterior. Name ítem 2 está en azul porque es lo que acabo de cambiar en el código, ¿vale? No sé si lo veis. Es decir, que además de una representación he añadido un histórico del modelo. Mi modelo inicialmente en el paso 1 era así, luego he creado un nuevo objeto ítem, luego he hecho el set del name, luego he añadido este ítem a la colección de ítems de arriba, entonces se crea esta relación, luego he puesto que este ítem pertenece al contenedor, entonces se crea la otra relación, y así sucesivamente. Y esto solo es un ejemplo, o sea, quiero decir, ¿esto se puede hacer? Sí. ¿Cómo se hace esto? Con no más de 20 líneas de código. Esa es la potencia. O sea, la idea es que las herramientas son extensibles. Bueno, casi todas las herramientas se pueden diseñar para tener plugins y todo se puede extender. La cuestión es cuál es la economía de la extensión. Si extender una herramienta para tener algo así, específico de mi dominio, me va a suponer estar desarrollando 2 semanas, pues no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido si la extensión cuesta lo mismo que hacer un test, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es tan gratis o es tan barato crear extensiones de mis herramientas para que sean específicas de mi dominio como
por ejemplo, escribir un test de 10 líneas, sí lo puedo hacer. Y de hecho se convierte en lo habitual. Lo habitual es que puedas adaptar Faro al dominio de tu aplicación. Eso a su vez hace que la aplicación sea mucho más comprensible. O sea, cuando llega un novato a esta aplicación, si en vez de encontrarse con el editor, el depurador habituales, se encuentra con una herramienta que le representa la arquitectura o lo que a ti te parezca lo más importante, el core, el modelo de dominio, cuáles son los puertos, cuáles son los adaptadores, y lo representa como tú hayas decidido que quieres representarlo, y además en runtime. O sea, esto no es lo mismo que voy a generar un diagrama UML de unas clases Java con una herramienta externa que me lee unos ficheros, no, que esto es runtime, o sea, que estoy en el depurador, que tengo la ejecución parada del sistema y estoy viendo cómo es mi sistema y qué relación hay entre los objetos en mi sistema, ¿vale? Vale, y bueno, lo que os decía de esto es relativamente barato. ¿Cuántas líneas de código tiene todo este sistema inspector? GetInspector es este inspector, que está pensado para ser extendido y tiene todas estas posibilidades que estamos viendo. Pues, ¿cuántas líneas de código creéis que puede tener? 1249 líneas de código, sin quitar comentarios, ¿eh? O sea, yo he visto clases Java que tienen más de 1200 líneas de código y que no hacen un pimiento. O sea, que eso, quizás un wrapper de otro wrapper de no sé qué, ¿no? O sea, en 1200 líneas de código, si realmente vas a unas herramientas, unos bloques de construcción súper básicos y elementales, es posible hacer cosas así, ¿vale? Bueno, Andrei Chis es uno de los desarrolladores involucrados en esta idea de Moldable Tools en Smalltalk, y dice cosas en Twitter como estas que me parecen muy simpáticas. Dice, bueno, estamos ahora, hay una tendencia de dominio, educamos a los desarrolladores para, oye, tenéis que hacer un modelo de dominio rico, y luego les obligamos a, bueno, pero vas a verlo a través de esta ventana, que es la misma ventana para ver todos los dominios, o sea, Eclipse, IDEA, Emacs, no sé, lo que quieras. No tiene mucho sentido. De hecho, este hombre pronostica, en el mundo actual rechazamos librerías si no tienen test. Sí, ¿no? ¿Es razonable o deberíamos? En el mundo del futuro, lo que vamos a hacer es rechazar librerías cuando no vengan con extensiones de tu entorno de desarrollo, que, por ejemplo, si yo estoy usando una librería de acceso a base de datos o de sockets de red, yo lo que quiero es que me traiga ya extensiones para que cuando lo inspeccione una conexión, inspeccione una sesión de red, vea cómo está funcionando, qué ancho de banda está intercambiando, todo este tipo de cosas de dominio. O sea, no quiero ver ese objeto como cualquier otro objeto, ¿vale? Y eso lo tiene que hacer la librería. El desarrollador de la librería te tiene que dar, estoy hablando de Smalltalk, claro, de donde se puede hacer. O sea, te tiene que dar las extensiones de su librería para decir, he hecho una buena librería. No solo tiene test, sino que tú cuando la inspecciones o la depures, vas a ver algo rico que te va a hacer entender esto mejor, ¿no? TDD en esteroides. Bueno, esta demo mola. Creo que te va a molar, Modesto, a ver. Ya. No, dime. No, en lo que hablábamos antes, o sea, comentabas antes de por qué ha funcionado, o sea, por qué no ha triunfado esto, no sé qué tal. La gente que tiene la pasta, que piensa en tener más, ¿cómo es compatible esto con el modelo privativo en el que lo que quieres es que no le puedas meter mano a las cosas? No sé, esa pregunta no es para mí. O sea, yo trabajo para gente que me paga dinero y mucho dinero para crear software, y todo lo que uso es software libre. Sí, pero como hablamos de la industria del software, sí. Luego lo hablamos. Vale. Bueno, imagínate... El software ha crecido a base de hacer software privado. O sea, el dinero, digo, que hay, a día de hoy lo ha movido gente a base de hacer software sí. privado. Hay Smalltalks privativos también. O sea, Faro es open source, es Squeak, pero hay otros que tienen, como has dicho, licencias incluso bastante caras. Bueno, entonces, imagínate un ejemplo súper tontuno para poder hacer un test. Queremos hacer un contador, digamos esto no es una especificación súper cutre, no es BDD. Quiero crear un contador, quiero ponerle la cuenta 7 y que cuando le consulto la cuenta sea 7, ¿no? O sea, un test muy básico. Entonces, con esto, lo que podemos hacer es crear un primer test. Esto es el browser, que creo que hasta ahora, no sé si lo había abierto, es un browser, vamos, es un browser, porque puedes hacerte otros. O sea, ¿vale? Entonces vamos a crearnos un paquete que sea myCounter. Esto del paquete es solo una forma de organizar el código, ¿vale? Entonces, quiero crear un test que se llame counter
Sult, porque esto he visto una charla que me ha gustado mucho de cómo se deberían nombrar los tests. ¿Cómo se crea un test en Smalltalk? Ya deberíais saberlo con la única regla que os he dicho antes. Si no estáis demasiado dormidos a estas horas. Vale, pues vamos a mandar un mensaje. O sea, ¿cómo se hace un test en Smalltalk? O cualquier clase en Smalltalk. Vamos a mandar un mensaje a la clase de la que quieres heredar. Y le voy a decir, oye, object, o en este caso test case. Test case, que tienes una nueva subclase que se llama CounterSult y que está... Bueno, me va a meter un paquete hiper que no quería, pero bueno, me da igual. ¿Vale? Digamos que el browser me ayuda, me ha puesto aquí una plantillita para que yo ya haga solo tal, o sea, o podría incluso haber hecho un wizard de tipo más un IDE tradicional que me pregunte cómo quieres que se llame el test, de qué tipo de test y tal. Realmente luego por debajo lo que va a pasar es que se va a mandar un mensaje a la superclase para que se cree la clase, ¿vale? El mensaje es un mensaje tipo keyword name, en algunos lenguajes de programación os sonará, ¿no? O sea, estos son los 4 argumentos del mensaje, pero no va por posición, sino que tienes el mensaje realmente se llama subclass instance variable name class variable name packet . Es un poco largo. Ese es el mensaje, ese es el nombre del mensaje, ¿vale? Entonces cuando evalúo esto, ya aparece aquí la nueva clase, CounterSult, ¿no? Y en esta clase podemos crearnos un nuevo método de test. Un nuevo método, no sé cómo llamarlo, test counterset, yo qué sé, me lo estoy inventando, Y el código que quiero aquí probar es lo que hemos visto antes. Tengo un counter, quiero hacerle un set de una cuenta a un valor 7 y quiero hacer un assert de la cuenta de este objeto para comprobar que es igual a 7. Vale, no le hagan ni caso, o sea, esto no es un ejemplo de cómo hacer un buen test, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo crear un test desde dentro del depurador. Es decir, ¿estamos creando el test antes del código? Sí, porque el código counter todavía no existe. Cuando intento crear este mensaje, este método, perdón, me dice, oye, que counter no existe. Digo, vale, efectivamente, no existe. Vamos a crear esta nueva clase. Y me propone enviarle un mensaje a algún objeto para crear esa nueva clase. Counter, vale, estaría bien que sea un object, una subclase de object, en este caso, y que tenga como una variable de distancia una cuenta. Guardo, ¿vale? Ya tenemos la clase counter, ya no está en rojo. O sea, acabamos de escribir el test, por supuesto antes que el código. El test se da cuenta de, oye, esta clase tal no existe, la creo, vale. Bueno, counter es una variable temporal aquí, pues la creo. Vale, entonces este test ya en teoría digamos que compila, ¿no? Si lo ejecuto, ¿qué pasa? Que counter existe, pero este mensaje, este método y este método no existen, ¿no? Entonces, si ejecuto este test, tenemos aquí, como es un test, tenemos ahí una bolita, como puede ser otra cosa, o la puedes cambiar, porque todo se puede cambiar, que permite ejecutar el test. Si ejecuto el test, falla. Sí, bueno, sí, o sea, esto es un, digamos, set count, para entendernos, get count, ¿no? ¿Vale? Dice que count dos puntos no existe, que no lo entiende la instancia de counter que he creado. Y entonces, ¿qué hago? Me meto en el depurador, esto es lo que está fallando en mi test, está fallando esta línea. Y digo, bueno, pues lo voy a arreglar. ¿Cómo? Voy a crear este mensaje. ¿Dónde? En counter. ¿En qué forma de organizar? Pues esto es un accessing, porque es un setter, digamos, ¿no? Ya me propone cómo podría ser el código, y de hecho me gusta, lo dejo así. Lo guardo, y le digo que proceda con el test. Continúa ejecutando el test. Ahora lo que ha fallado es que lo que no entiende es el get. Si entro al depurador, estoy una línea más abajo, ya he avanzado un poquito. Hago exactamente lo mismo, voy a crear este getter, en counter, como accessing, y voy a devolver esta cosita de return, ¿vale? Devuelvo la variable count. Esto ya me lo está proponiendo él como una idea y me parece bien. O sea, esto funciona. Lo guardo. Y entonces aquí ya le podría decir que proceda y el test estaría verde, ¿vale? De hecho, bueno, para que estaría rojo y luego lo volvería a ejecutar y estaría verde. O sea, la cuestión es para que realmente funcione tendría que irme hacia atrás en el stack y buscar dónde se invocó por primera vez al test.
que creo que es este de aquí, reiniciar aquí y proceder. Está verde, ¿vale? O sea, también habéis visto que el stack es un objeto, que le he dicho, vale, yo estaba en el stack aquí, me la pela, o sea, me bajo aquí, reiníciame la ejecución aquí, y a partir de aquí vuelve a ejecutar, porque yo ya te he hecho el código que cuando llegues va a existir y va a hacer pasar el test. Entonces el test está verde. Entonces, ¿esto es TDD? Sí, pero es un TDD diferente, es Debugger Driven Development. O sea, en Smalltalk la mayor parte del tiempo los desarrolladores no la pasamos en el depurador. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos tocando el sistema en runtime. Y de hecho no lo podemos cambiar y podemos dar marcha atrás en el stack y volver a decirle que para adelante hasta que el test esté verde, ¿vale? Hay una aproximación parecida a esto en lenguaje Lisp o en Blockflow que se usa mucho en RDD, que con REPL con el RIP, y básicamente es casi igual. Claro, por eso decía yo antes que lo de los REPL en realidad es un lenguaje que te da viveza también. O sea, es una herramienta de programación casi en vivo, ¿no? De hecho, yo en .NET, después de hablar con Manu Rivero y de hacer una gatilla con él, incorporé a mi flujo el usar el REPL que viene y acabé haciéndome extensiones de ciertas clases del diccionario y cosas así para facilitarme el desarrollo a través del REPL, que tiene un poco que ver con lo que comentabas de las visualizaciones. Claro. Pero claro, no tiene nada que ver. O sea, ahí lo que te falta es un... que forzar, claro. Te falta el entorno que esté pensado para hacer eso. Claro. Para que sea todo placentero. Tuve que forzar ahí con el entorno y tiene nada que ver, ¿no? Al final el resultado. Cogido con quizás esto es como planteo quizás. Es que me acabo de recordar un parche para Elfit, que es un lector de RSS en iMac, con iMac. Entonces es un poco, claro, vas editando el código, lo vas evaluando el vuelo, claro. vas lanzándolo dentro de la propia máquina virtual de iMac. Es que hay muchas similitudes entre Smalltalk y Lisp. Hay algunos artículos de gente pensando en por qué son tan similares y tal. Al final son lenguajes metacirculares, igual que el lenguaje humano. O sea, tú para describir una palabra usas palabras. O sea, podemos describir qué significa una palabra con nuestro propio lenguaje. En Smalltalk y en Lisp pasa un poco lo mismo. O sea, no hay tanta diferencia, no hay ninguna diferencia entre el runtime y cómo creas ese runtime, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, por esa metacircularidad te permite hacer esas cosas. Bueno, y último demo de test, claro, vale, TDD está muy bien, pero como además me puedo crear cualquier herramienta, ¿qué pasa si me extiendo el test runner, no? Eso también se puede hacer en Java, en cualquier lenguaje, pero claro, aquí me puede hacer, bueno, he creado un test de ejemplo donde pueda verse algún colaborador y que lo moqueo, ¿no? Entonces, esta es el típico situación de hay un publicador y un suscriptor, y el publicador, al suscriptor se añade como un suscriptor a ese publicador. Cuando se produce un evento, el publicador tiene que notificárselo. Entonces, este es el test. Aquí tenemos un evento que es un string, un suscriptor que es un mock. Esta es una librería para crear mocks. Entonces, me creo un mock que se llama subscriber y, digamos, lo diré. O sea, en mock están las expectativas, ¿no? Las expectations del mock son que se llame una vez sobre el objeto subscriber al mensaje event receive con el evento de arriba. O sea, que reciba ese evento. ¿Cuándo? Cuando lo que hago es me creo el publisher, le añado este objeto como suscriptor y publico este evento. Entonces, si ejecutamos este test, podemos ver algo así. Y no sé si lo habéis visto, lo voy a rebobinar y le puedo dar a play. Esto es lo que ha pasado en mi test. Cada una de estas flechas está verde porque ha cumplido los asserts. En este caso también la expectativa del mock que está aquí abajo, ¿vale? Tenía que llamarse una única vez y se llama una vez a ese mensaje con ese argumento. Esto lo puedo pinchar en los mensajes. O sea, si tengo dudas de por qué me está fallando, esto es una chorrada, o sea, solo hay 3 objetos. Pero si hubiera más objetos en el test, que tampoco es lo deseable, pues puedes entender por qué está fallando. Y puedes hacer clic en algo como este mensaje. Puedo ver cuál es el argumento del mensaje, a quién va dirigido el mensaje, cuál es el mensaje. Y esto es un inspector, o sea, aquí a partir de aquí ya lo que quieras. Además de como colaborador, lo puedo ver como diagrama de secuencia. Incluso puedo ir yo paso a paso diciendo, a ver qué ha pasado aquí, ha pasado esto, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué? Porque puedo extender las herramientas, cualquier herramienta del sistema, muy fácilmente, ¿vale? Claro, y esto me está recordando a programa, a los mods, cosas visuales y tal, y era un poco exploratorio. Pero, por ejemplo, cuando tú ahora estás haciendo código de producción en clientes reales, ¿qué tipo de código haces? Porque al final todos los ejemplos, bueno,
igual con faros no, pero en el pasado cuando veías los de Smalltalk eran mucho más... De hacer cochecitos o cosas así, dices. Bueno, O sea, de Scratch y tal, Toys. pero luego era bastante difícil. No, nosotros no hacemos, o sea, estos son ejemplos súper pequeños para ilustrar algo con muy poco código, porque si no nos liaríamos. Nosotros lo que hacemos son microservicios. Pero soléis hacer, por ejemplo, herramientas de dominio específicas. Estamos en ese camino. O sea, a ver, sinceramente, o sea, nosotros tenemos una visión de cómo, ¿por qué estamos usando Smalltalk? No porque la sintaxis sea elegante, aunque lo sea. Ese no es el principal motivo es que nosotros también tenemos una especie de visión, no como la de Alan Kay, más reducida, y consiste en que, oye, queremos empezar a trabajar, integrar a todos los stakeholders de los proyectos, gente de negocio, gente de UX, de diseño, en el desarrollo de los productos. Entonces hacemos cosas como DDD, hacemos dinámicas de aprendizaje colaborativo, sesiones de CRC, event storming, arquitectura visual con Lego, este tipo de cosas. ¿Cuál es el siguiente paso? Que no hemos llegado ahí, pero se puede y estamos cerca. Que podamos llegar a crear un prototipo en el IDE que no dé miedo a gente que no sean programadores, con un simple DSL de 20 líneas, donde podamos ver funcionando el sistema antes de desarrollarlo. Es decir, que pasemos por ejemplo, pasar del event storming, que es algo donde ya tenemos gente de negocio, product owners y diseñadores UX y lo entienden cómo funciona. O sea, para mí no tiene sentido que cuando alguien llega a explicarte qué proyecto quiere hacer, le tengas que decir algo como, bueno, dentro de una semana te lo vamos a enseñar funcionando. Y eso es el mejor de los casos. O sea, los mejores de entre los mejores. Lo que tiene sentido es decirle, vale, vamos a empezar a escribirlo juntos y no vas a salir de esta reunión sin verlo funcionando. Y lo que vas a ver funcionando no es el sistema real, pero sí es una demo que puede evolucionar a lo largo de toda la vida del prototipo. O sea, no debe ser una demo que haces al principio y hemos conseguido el proyecto a la basura, ahora vamos al código de verdad. No, esa demo seguirá avanzando con el proyecto, es una especie de BDD, si quieres verlo así, es una conversación entre negocio y desarrollo, y eso se puede hacer con herramientas como Smalltalk, no se puede hacer con otras herramientas, o sea, sí se puede hacer, pero tienes que desarrollarte tú todo. Aquí es relativamente económico hacerlo, y te lo puedes permitir. Eso es lo que comentaba, que en algunos vídeos que había visto en Bruja en Argentina, o sea, había gente un poco más experta, gente un poco más programadores, pero realmente no había una diferencia, sino que lo que había era gente con una imagen y un DSL e incluso elementos visuales que conectaban, y de vez en cuando había algo de código, ¿sabes? Algunas reglas, y luego había cosas que como que pasaban a otro lado, pero eran usuarios avanzados, sí. Pero no eran programadores. Luego había igual programadores que un poco, a ver, esa es la visión a medio largo plazo. O sea, para nosotros debería borrarse un poco esa frontera entre, para mí el programador debería ser un modelador, no un codificador, como es ahora. No estamos ahí, o sea, no estamos ahí, queremos llegar ahí, pero bueno, poco a poco. Por ejemplo, también cuando pasamos de Java a Groovy, se podía desarrollar en Groovy a la Java. Eso nos pasó al principio, o sea, no éramos muy grooviescos, nuestro código no era muy grooviesco, incluso podías seguir poniendo puntos y comas si querías. Poco a poco se ha ido evolucionando y ahora ya sacamos todo el provecho a Groovy, ¿no? Pues esto es igual, o sea, en Smalltalk al principio desarrollábamos, yo decía que estábamos haciendo proyectos Java en Smalltalk. Lo puedes hacer exactamente igual, puedes no basarte en desarrollo en vivo, puedes hacerlo como si fuera estático, prácticamente. Pero poco a poco estamos evolucionando y llegaremos a ese momento. Cuando lleguemos haremos una demostración también que merezca la pena. Vale, pues esto es con esteroides que decía yo, ¿no? Que para mí es como debería ser el DDD. De hecho, yo creo que Ken Beck y Cunningham, que sacan todo esto del proyecto Chrysler, el proyecto C3, estaba hecho en Smalltalk. Y un poco lo que sacaron, o sea, fue escribir documentos, publicar documentos, describiendo lo que ya hacían en Smalltalk. No solo ellos, sino otros Smalltalkers también. Vale. Bueno, y esto es lo último. Y huele a pizza, esto es lo último. ¿Cómo leemos código? Eso es una cosa que nos dedica la mitad del tiempo o más, probablemente más. Ya no solo código de otros o legado o de otros compañeros, sino tu propio código de tu yo del pasado. Dedicamos mucho tiempo a leer código. No porque nuestra profesión sea leer código, sino porque tenemos que tomar decisiones sobre el código y para tomar decisiones hay que comprenderlo y la forma de comprender lo que tenemos ahora es leer. O sea, hacer scroll en un editor de texto, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay con esto? Tengo demos de esto, pero si queréis me lo salto.
El problema aquí con esto es que está demostrado, hay por ahí una publicación que está en las referencias, que más o menos en el mejor de los casos la tasa de crecimiento anual es del 15% en la base de código. Esto supone que cada 5 años se duplica la base de código. Estamos hablando de una media de los proyectos open source, o sea, no proyectos que hace un Mindungi que no tiene cuidado. Hay proyectos que tienen millones de líneas de código. O sea, ¿cómo vas a tomar una decisión sobre ese código leyendo esos millones de líneas de código? Para cuando acabes, han pasado 3 o 4 meses. O sea, no es factible leer el código. Lo que hacemos es más o menos intentar ver dónde hay que leer, ¿no? Y leemos ese trozo solo. Vale, pero está claro que esa herramienta nuestra no escala lo suficiente. El código está creciendo exponencialmente y nuestra capacidad de leer es una velocidad constante. Hay que buscar otras soluciones. No sé qué soluciones aplicáis. O sea, yo creo que más o menos cada uno tiene sus truquillos y tal. Lo bueno de Smalltalk, que en las demos os lo enseño un poco, es que te cuesta 10 líneas de código analizar un sistema de millones de líneas de código de Smalltalk. También de Java, se puede, o de otros lenguajes. Crear una visualización lo suficientemente interesante y adaptada, creada por ti. O sea, no es algo que te da un tío que si te encaja bien y si no me busco otra librería de visualizar esto. No, lo haces tú, como tú quieras, en coste muy pequeño, y detectas pues donde hay código sin test, donde hay muchas dependencias, donde hay una amalgama de código con muchas relaciones entre ellos, donde hay clases muy grandes y gigantes, clases que tienen mucho estado, que comparten mucho estado con otras. Entonces esto es otra forma de hacer el assessment del código. O sea, no necesitas leer el código. De hecho, leyendo el código no vas a conseguirlo porque el código crece más rápido de lo que tú puedes leerlo. Y te puedes crear herramientas específicas en tu imagen de Smalltalk para ser capaz de analizar dónde tomar decisiones, porque lo que quieres es no leer el código, sino saber tomar decisiones de dónde tengo que incidir, qué cosas hay que refactorizar o qué partes de tu sistema hay que mejorar, ¿vale? O sea, es un poco la idea de esta de cómo leemos código. ¿Vale? Y bueno, sobre Faro, aquí os dejo referencias, esto como voy a pasar luego, pues no me detengo. Hay multitud de libros de Faro. Faro yo creo que no conozco todo el lenguaje de programación con una comunidad tan pequeña como esta, que tenga tantos libros publicados. Todos están disponibles gratuitamente, incluso hay traducciones al castellano de alguno de ellos. Y están bastante bien, aunque a mí no me convence el enfoque este de sintaxis, librería, pero son buenos libros. Y luego hay una comunidad muy buena. Hay un curso MOOC que está ahora mismo en curso, que hay gente de Osoko que lo está haciendo, aunque lo podéis hacer cuando queráis, os podéis conectar cuando queráis y hacerlo, son 7 semanas creo. Y luego tenemos, bueno, nuestro libro, tengo que vender, nuestro curso de diseño orientado a objetos avanzado usando Faro. Viene un desarrollador de Faro importante a darlo, esto es jueves, viernes y un sábado por la mañana en Madrid, en el centro de Madrid. Y todavía quedan plazas, y todavía queda esta semana para apuntarse. O sea que si queréis apuntaros, tenemos un descuento para mujeres, que no hay ninguna aquí. Y también me ha sugerido mi socia, oye, haz un poco de marketing, yo que sé, vende esto. Pues pon el mismo descuento para todos los software crafters que quieran. Entonces, si queréis asistir y queréis el descuento me enviáis un mail o lo que sea y lo arreglamos, ¿vale? Y bueno, conclusiones, si queréis lo podemos ver en las birras, pero es un poco lo que... Código slice, referencias y ya está. El código es Smalltalk, o sea, si lo queréis ver funcionando, pues tendríais que instalaros una imagen y tal. Y las referencias sí que hay, en ese link tenéis todos el dropmark con todos los libros, artículos y tal, y vídeos que podéis ver luego cuando tengáis audio como decente, que funcione. ¿Pones en el mitad o en un comentario en algún lado del código o le das para atrás el enlace o le das para atrás y le das una foto? El GitHub lo voy a colgar, la presentación os la paso por Meetup luego, si queréis. Sí. Porque hay varios links, o sea, tenéis el link del curso del Faro MOOC, el otro, o sea, vale. Muy bien, bueno, pues siento un poco que me haya extendido.